En otros asuntos, también este día el gobernador del Banco de México se reunió con diputados de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Energía para exponer sus puntos de vista sobre la legislación secundaria en materia energética. Vamos a revisar cómo se desarrolló este encuentro. En su primera intervención, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, expuso la naturaleza del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, creado en la reforma constitucional en materia energética y regulado en las iniciativas de leyes secundarias. Además, le comentó el funcionario, también explicó la forma en que el Fondo Mexicano del Petróleo, de los contratos que el Estado convenga con empresas productivas del Estado o particulares, allegaría a estos recursos. Su patrimonio se integrará con los ingresos que corresponden al Estado por la exploración y extracción de hidrocarburos que lleven a cabo quienes sean titulares de asignaciones o contratos, por lo que los recursos relativos a dichos ingresos serán considerados de naturaleza federal y formarán parte de la Hacienda Pública Federal. Carstens consideró fundamental el gobierno corporativo de este fondo, formado por un comité técnico integrado por 7 miembros, 3 de ellos representantes del Estado. Se trata del secretario de Hacienda, también el secretario de Energía y el titular del Banco Central, así como 4 miembros independientes. También explicó algunas formas de cómo se distribuirían los recursos del fondo. Veamos. En el caso de los contratos de utilidad o producción compartida y de servicios, los ingresos corresponderán al producto de la venta de la producción contractual de hidrocarburos que lleve a cabo la comercializadora designada en términos de las disposiciones aplicables. En el caso de contratos de licencia, los ingresos que el fondo recibirá corresponderán a las contraprestaciones que el contratista respectivo haya quedado obligado a pagar al Estado. También el funcionario explicó el tema de incrementos al fondo. Veamos. Cuando la reserva o el fondo de ahorro alcance 3% o más, de los montos que se repartan en un año, de ese monto el 40% irá en automático a seguir incrementando el fondo, el capital del fondo, y después el comité técnico tendrá la facultad de recomendar a la Cámara de Diputados la distribución del 60% restante. Luego de la participación del gobernador del Banco Central, legisladores de los grupos parlamentarios, con excepción del PAN, emitieron sus posicionamientos y preguntas con respecto a la legislación secundaria que regula el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Que se debe cuidar y vigilar en todo momento la utilización de derivados financieros como instrumentos de inversión o cualquier otro instrumento altamente volátil que ponga en riesgo los recursos del país. Evidentemente, el peor afectado en esta situación será Petróleos Mexicanos, porque como lo hemos dicho coloquialmente, se le da una autonomía, se le abre al libre mercado, pero sin embargo sigue en una dependencia total, no de la Secretaría que encabeza el ramo de la energía en este país, sino de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No es un fondo para asegurar recursos para las futuras generaciones, para tener salvaguardada nuestra independencia económica, es simplemente un parapeto para seguir petrolizando las finanzas del gobierno federal. Por eso nosotros no creemos en este mecanismo. En esta reforma, los contratos, por primera vez, serán públicos. Por primera vez podemos tener un escrutinio ciudadano permanente para que no caigamos en prácticas que en el pasado nos fueron afectando. En China, las reservas son administradas no por su Banco Central, sino por la Corporación China de Inversión. El fondo tiene sentido vinculado a la idea del balance estructural, como ocurrió en Chile con el Fondo del Cobre. Pero el diseño del fondo que nos ocupa, el del petróleo, es malo y poco transparente. Y considerando que los objetivos que prevé el régimen constitucional ya aprobado, le preguntaría sería, ¿cómo garantizaremos que el gobierno federal, en particular la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
no tengan injerencia en la administración de los recursos correspondientes a los ingresos petroleros del Estado. Al dar respuesta a los legisladores, Agustín Carstens afirmó que la reforma energética y sus leyes secundarias arrojarán beneficios a la economía nacional. Pues estas reformas, sin duda, deben aumentar significativamente la capacidad del país de generar mayor actividad económica, de aumentar lo que se llama el PIB potencial, es decir, de generar un crecimiento sostenido mucho más alto del que hemos tenido. El gobernador del Banco Central se refirió también a las inquietudes de los legisladores sobre la consecuencia de la volatilidad financiera y sus posibles afectaciones en el fondo a debate. Precisamente el fondo contribuye a que esa enfermedad holandesa no se genere, porque a través de dedicar los recursos excedentes que vendrían de la reforma ahorro de largo plazo, se evita su impacto directo sobre la demanda agregada y su efecto sobre la inflación. Y de hecho, eso mismo también ayuda a que no haya ningún conflicto de interés. Agustín Carstens también se pronunció porque en la ley se estipule la separación entre ingresos adicionales y la capacidad inmediata de gasto del Estado. Sin duda sería un error completo, sería realmente un sinsentido, ahorrar por ahorrar, sin que en algún momento en el tiempo y bajo ciertas circunstancias hubiera una conexión entre ese mayor ahorro y un mayor gasto del gobierno, porque esa también es una manera en que se va a beneficiar a los mexicanos.